Buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre un software y les voy a enseñar a que ustedes puedan lograr tomar una mejor decisión. Este software se puede utilizar en diversas aplicaciones, pero en este caso vamos a hablar cómo tomar una buena decisión a través de un modelo de jerarquización. Entonces, el software Super Decisions trata sobre procesos jerárquicos analíticos. Él utiliza diferentes tipos de matrices para poder jerarquizar ciertos procesos y así tomar una muy buena decisión. Claro está, la decisión, o sea, él nos indica cuál es la mejor decisión, pero nosotros como diseñadores somos los que, digamos, como que tomamos esa mejor opción. Este método está basado en la evaluación de diferentes criterios, los cuales permiten, precisamente, como su palabra lo indica, jerarquizar un proceso y cuyo objetivo final consiste en optimizar la toma de decisiones. Él se divide en tres etapas. La primera etapa es la definición del objetivo, ¿sí? La segunda etapa es la definición de los criterios a valorar. La tercera y la etapa final sería las alternativas, ¿sí? Yo voy a colocar un ejemplo y es, mi objetivo es seleccionar un motor. Para la selección de un motor, yo tengo como tal 4 criterios. Los criterios que yo voy a tomar o los cuales o a través de los cuales voy a valorar mis alternativas son los siguientes. Entonces está la potencia nominal, el torque máximo, la eficiencia y el peso del motor. Al mismo tiempo, tengo 4 alternativas. La cantidad de criterios no deben ser la misma cantidad de las alternativas, ¿sí? Yo puedo tener más criterios que alternativas, no hay ningún inconveniente, ¿sí? O también puedo tener más alternativas que criterios, pero para este ejemplo práctico pues tengo 4 y 4. Las alternativas para mí son diferentes tipos de motores de los cuales realicé una tabla y observé cuáles eran sus características, ¿sí? De acuerdo a los criterios. Entonces, los motores como tal que yo seleccioné como alternativa es el HPEPS AC12. Aquí tiene todas sus características en cuanto a potencia nominal, en cuanto a torque, eficiencia y peso. De la misma manera, entonces seleccioné, yo tengo como alternativa el HPEPS AC34, también con sus respectivas características, el ME1616 con sus respectivas características y finalmente el Hyper 9HB con sus respectivas características. Una vez ya tengo esta tablita en donde selecciono los criterios y también defino cuáles serían mis posibles alternativas, entonces ya parto a hacer como tal una matriz, bueno, una matriz no, un diagrama eh, en el cual o en el cual se evidencia ese proceso analítico jerárquico. Entonces, en el primer bloque está el objetivo como tal. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi fin? ¿Sí? Al realizar esa selección. Entonces está, para la redundancia, seleccionar el motor. Es un verbo como tal, es un objetivo. ¿Cuáles son mis criterios? Como ya lo había nombrado, la potencia nominal, el torque máximo, la eficiencia y el peso. Y las alternativas, pues entonces los motores que ya había mencionado. Como ustedes se pueden dar cuenta en este diagrama que tengo acá, cada motor o a cada alternativa se le asignan todos los criterios, ¿sí? Fíjense que en el HPEPS AC12 está el criterio de potencia nominal, torque máximo, eficiencia y peso. ¿Por qué? Porque se supone que yo voy a evaluar cada alternativa conforme a los criterios que ya establecí. Lo mismo sucede con el resto de motores, ¿sí? Fíjense que él está asignado a todos los criterios, el ME1616 también y el Hyper 9HB también. Bien, ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a entrar a la página o al link como tal que yo refiero acá de Super Decisions. Él tiene 2 versiones, la versión para Windows y la versión para Mac. ¿Qué les recomiendo? Que descarguen la versión 3.2, que les pide como tal la página,
que ustedes tengan como una cuenta y ustedes lo pueden descargar de forma gratuita, no hay ningún inconveniente. Una vez hagan eso, probablemente también, como ustedes están enviando un correo, les llegue al correo alguna confirmación. Entonces, pueda que se demore un poco de tiempo o pueda que lo puedan instalar de una forma rápida. No pesa, este software es muy sencillito, no pesa para nada, entonces no tengan tampoco inconvenientes para poderlo descargarlo en su PC. Bien, entonces ahora vamos a abrir como tal el software. Cuando lo instalen es una ranita, es como tener una ranita. Ese es el software Super Decisions. Bien, les va a aparecer dos ventanitas. En la primera ventana les va a dar unos tips. Ustedes pueden observar los tips, no hay ningún inconveniente, pero en mi caso pues yo lo voy a cerrar. Después les aparece esta ventanita, ustedes tienen que maximizar y aquí les aparece como tal el entorno. ¿Cómo funciona este software? Aquí pues tenemos diferentes tipos de pestañas. Está la pestaña de archivo, donde podemos crear un nuevo archivo, donde podemos abrir archivos, guardar, exportar, etcétera. Tenemos la ventana de diseñar. En la ventana de diseñar, fíjense que les aparecen los clusters y bueno, ante todo, digamos como que los clusters, porque él funciona a través de clusters. Bueno, él tiene, digamos, 3 clústeres. ¿Qué son los clústeres? Entonces, los clústeres fue lo que nosotros ya definimos acá. Él tiene 3 clústeres: el clúster objetivo, el clúster criterio y el clúster alternativas, que prácticamente es lo que tenemos acá. Y después cada clúster nosotros lo debemos unir o lo debemos conectar, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que la idea es poder conectar las alternativas con los criterios y todos los criterios pues con el objetivo general. Bien, entonces vamos bueno, acá tenemos otra pestaña que es la pestaña de computación, pero prácticamente aquí donde vamos a revisar los reportes, la síntesis y ver el análisis de resultados, y pues tenemos otra pestaña que es la de ayuda. Entonces, para poder iniciar nuestro proyecto, ¿qué decimos? Vamos a diseñar. ¿Qué vamos a diseñar? Dice de un nuevo clúster, ¿sí? Cuando aparece esto, aquí dice el nombre. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se llama nuestro primer clúster? Pues se llama el clúster de objetivo. Entonces colocamos la palabra objetivo. Y como son 3 clústeres, ya lo había nombrado, pues entonces vamos a añadir más. Fíjense que aquí ya me aparece mi primer clúster. Mi segundo clúster se llama criterios. Y voy a añadir más. Y finalmente voy a mi tercer clúster, que sería alternativas. Este programa tiene algo característico, y es que alternativas no se recomienda escribir la palabra en español, sino la palabra en inglés. ¿Por qué? Porque en su programación él entiende como alternative. Entonces se sugiere como tal, para que no presente ningún error, colocar el nombre en inglés. Listo, sería alternative. Si ustedes quieren colocar una descripción, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Para qué es esto? Para que hagan el proceso de pronto un poco más ordenado. Pueden decir añadir más. Fíjense que aquí ya me aparecen los 3 clústeres. Yo los puedo mover, ¿sí? Para verlo de pronto un poco más organizado. Listo. Pero en cada clúster nosotros tenemos, si ustedes se fijan, tenemos, o sea, ya hicimos las cajitas, ¿sí? Ya hicimos las cajitas, pero dentro de cada clúster nosotros tenemos un significado, ¿sí? Es decir, ya tenemos el clúster de objetivos, pero ¿qué pasa en ese clúster de objetivos? Entonces vamos a añadir nodo. Cuando añadimos nodo, vamos a escribir qué es lo que hay dentro de esa cajita de objetivo. Entonces, dentro de la cajita de objetivo está seleccionar motor. Le damos a añadir más y fíjense que acá ya añadimos el nodo. Bueno, acá aquí tuve un error. Ustedes lo pueden modificar. Simplemente vienen acá, o sea, que ustedes pueden como tal volver a escribir o corregir como tal la palabra. Entonces sería objetivo. Le damos save
le decimos aceptar y listo. Bueno, entonces ya añadimos el nodo de objetivo, es decir, ya tenemos este primer pasito, que sería seleccionar el motor. Ahora, de acuerdo al clúster de criterios, pues vamos a escribir cuáles serían nuestros criterios. Entonces, vamos al clúster de criterios y decimos, listo, ¿cuál es nuestro criterio? Entonces, nuestro primer criterio sería potencia nominal, le decimos añadir más. Nuestro segundo criterio sería torque máximo. Tercer criterio, eficiencia. Y finalmente el peso. Entonces fíjense que aquí ya me aparecen todos los criterios, ya añadimos los nodos, ya está potencia nominal, torque máximo, eficiencia y peso. Ahora vamos a las alternativas. Entonces en las alternativas vamos a añadir los nodos de las alternativas. El primero es yo lo voy a colocar así, AC12, para simplificar el nombre. Tenemos el AC34, el ME1616 y finalmente tenemos el hiper, voy a colocar hiper, sí, bueno, 9HV. Listo. Ya también definimos las alternativas, es decir, ya tenemos todos los bloquecitos, los diferentes tipos de clúster, pero no los hemos unido. Entonces, para poderlos unir, es decir, para poder hacer estas uniones, esas intersecciones, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a ir a Make Show Connection. Damos clic y automáticamente, bueno, podemos hacerlo así, podemos venir directamente acá o nos ubicamos en el nodo, le damos doble clic y fíjense que aquí me aparece una ventana. ¿Con quién vamos a conectar el objetivo? Pues lo vamos a conectar con el clúster de criterios. Entonces venimos acá, pues ya seleccionamos el nodo del selección motor y aquí nosotros podemos ya, filtrar. En este caso serían criterios. ¿Para qué? Para que me aparezcan solamente los nodos los cuales quiero conectar. Entonces simplemente hacemos clic en cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que estamos haciendo estas conexiones de acá, serían 4 conexiones. Una vez nosotros seleccionamos todo, fíjense que acá me aparece una flechita que me dice que ya conectamos el clúster de objetivos con el clúster de criterios. Ahora vamos a conectar los nodos del clúster de criterios con las alternativas. Nos ubicamos en el primer nodo, damos doble clic y aquí ya lo filtró. Fíjense, aquí ya lo filtró el nodo. ¿De dónde vamos? Desde el nodo de potencia nominal, ¿a quién vamos? Pues vamos a las alternativas. ¿Qué tengo que seleccionar? Tengo que seleccionar todas las alternativas, ¿sí? Así como está acá. Yo vengo al clúster al nodo, perdón, de potencia nominal y de potencia nominal, fíjense que conecta a todas las alternativas. Viene acá, acá, a este motor y a esta otra alternativa de motor. Bien, vamos ahora al nodo de torque máximo. Hacemos lo mismo. Ya tenemos aquí desde el nodo de torque máximo hasta las alternativas. Entonces volvemos y seleccionamos todas las alternativas. Lo mismo sucede en eficiencia, vemos que aquí ya se filtra, vamos a alternativas y seleccionamos todas las alternativas. Y finalmente en el peso, verificamos que aquí está el nodo peso y a dónde vamos, a las alternativas y seleccionamos todas las alternativas. Aquí solamente se genera una flechita, una sola flechita, pero ¿cómo hacemos para confirmar eso? Pues entonces venimos acá, ¿sí? Nos ubicamos en potencia nominal y en potencia nominal fíjense que acá está todo en rojo. Si no estuviese en rojo, ¿qué significa? Que al no conectamos al menos una alternativa. Vamos a verificar torque máximo, sucede lo mismo, o sea, nos quedó bien. Vamos a eficiencia, confirmamos que todas estén seleccionadas, estén en rojo, está bien. Y en peso, todas están seleccionadas, están en rojo. Si no vamos a selección de motor, fíjense que en selección de motor ya unimos también todos los criterios, no sé que nos quedó nada por fuera y eso significa que pues vamos bien en el ejercicio. Listo.
Cuando nosotros ya tenemos este cuadrito, perdón, cuando nosotros ya hicimos pues prácticamente esta primera etapa, ¿sí? Ya le estamos definiendo ese proceso analítico jerárquico al software. Entonces, ahora nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a valorar cada pregunta como tal que nos haga el software. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos en esta pestañita que está al lado derecho. Este software permite, digamos como que comparar de diferentes maneras. Permite un proceso gráfico, un proceso verbal, hacerlo a través de una matriz, de un cuestionario o lo realiza de forma directa. Nosotros lo vamos a hacer en modo cuestionario. En modo cuestionario, fíjense que acá aparece algo interesante y aparecen comparaciones. ¿Comparaciones de quién? De los diferentes nodos de los diferentes nodos del criterio con las alternativas. Entonces, aquí ustedes pueden observar que están absolutamente todas las alternativas y aquí se empiezan a comparar a través de preguntas. Por ejemplo, si vamos a comparar el clúster del criterio de eficiencia con todas las alternativas de los motores, aquí me están preguntando, en cuanto respecta a la eficiencia, ¿el motor AC12 es más importante que el motor AC34? Esto es lo primero que me está preguntando aquí. Fíjense que aquí se selecciona en azul. Y nosotros tenemos una valoración. ¿Pero qué indica esa valoración? Esa tablita o valoración indica un grado de importancia. Si es 1, significa igual importancia, o sea que, las dos alternativas tienen la misma importancia. Si es 3, la importancia es moderada. Si es 5, la importancia es grande. Si es 7, que se valora la importancia como muy grande. Y si es 9, que es la más alta, la importancia es extrema. Pero encontramos también valores intermedios a los anteriores, es decir, entre 1 y 3 también podemos valorar con 2, entre 3 y 5 con 4, entre 5 y 7 con 6 y entre 7 y 8 con 9. Son valores intermedios y nosotros lo consideramos como intermedios. Bien, entonces vamos a empezar a comparar. Aquí sí hay que tener un poco de cuidado porque él hace como tal estas preguntas y nosotros tenemos que definir de acuerdo a la tabla que ya describimos acá, porque en esta tablita lo que nosotros hacemos es precisamente colocar valores para poder comparar si es así, pueda que sea también subjetivo, ¿sí? Y pues empezamos a realizar dichas comparaciones y a desarrollar las preguntas. Entonces, por ejemplo, me están preguntando, en cuanto a la eficiencia, el motor AC12 es más importante que el AC34, entonces revisemos. El AC12 en cuanto a eficiencia es más importante que el AC34, pues fíjense que la eficiencia del AC12 es del 92% y del HPEPS AC34 es del 88%. O sea, realmente si nos vamos a importancia, sí es más importante la eficiencia del AC12. ¿Sí? O sea que podemos definirlo como una importancia moderada, ¿sí? Podemos darle el valor de 3. Entonces si le damos el valor de 3. Venimos a la siguiente pregunta. En cuanto a la eficiencia, seguimos en la eficiencia. El AC2 es más importante que el Hiper 9HB. Entonces, el AC12 es más importante que el Hiper. Fíjense que no. El Hiper tiene una eficiencia del 95%, el AC12 del 92%. Pero en cuanto a nivel de importancia, podemos decir que no es igual, pero puede estar entre 1 y 3, ¿sí? Porque se acercan, ¿sí? Se acerca la eficiencia. Entonces, podemos decir que, fíjense, el AC12 está en azul, el Hiper 9HB está en rojo. Entonces, en cuanto a importancia, tiene una mayor relevancia el Hiper 9HB, pero decimos que está entre 1 y 3, eso fue lo que definimos. Entonces, venimos acá y lo valoramos. Ahora, el Hiper 9HB tiene igual o una importancia, tiene igual o moderadamente una importancia más o más moderada que el AC12. Entonces revisemos. Efectivamente, perdón, esa fue la respuesta que dimos, ¿sí? Esa fue la respuesta que dimos. Ahora, bueno, fíjense que acá está interesante, es decir, aquí se define que el Hiper 9HB tiene una importancia un poco más moderada, pero pues es muy parecida al AC12.
al seleccionar el 2, esto es lo que significa. Bien, ahora vamos al siguiente, debemos hacer clic para no confundirnos. Y la pregunta es, en cuanto a eficiencia, el AC2 es más importante que el ME1616, entonces vamos a ver. El AC12, ME1616 tienen igual grado tienen la misma eficiencia, fíjense. Entonces acá nosotros vamos a el 1. El AC34 es más importante que el Hiper 9HB. El AC34 es más importante que el Hiper, efectivamente no. El Hiper tiene una eficiencia mucho mayor que el HPEPS AC34. Entonces vamos a valorar como significativa la importancia del Hiper. Ahora, en la siguiente pregunta, ¿el AC34 es más importante que el ME1616? En eficiencia, en cuanto a eficiencia, fíjense que no, es más importante el ME1616. La eficiencia es del 92%, la del AC34 es del 88%. Entonces lo podemos también categorizar como es más importante. Y finalmente, dentro de las preguntas que nos hace el programa en el cuestionario, dice, en cuanto a eficiencia, el Hiper 9HB es más importante que el ME1616. Sí, pero es un poquito parecido, o sea, lo podemos decir, el Hiper está en el 95% de eficiencia, el ME1616 el 92%, podemos colocar o podemos categorizarlo en 2. ¿Listo? Cuando nosotros ya hacemos cuando ya respondemos estas preguntas, aquí aparecen los resultados a mano derecha. En los resultados, acá tenemos 3 formas. Podemos ver los resultados de forma gráfica, podemos verlo con números, ¿sí? O podemos verlo de forma híbrida, es decir, tanto la gráfica como los números. ¿Qué es lo más importante y lo que hace también este programa que es significativo? Y es que él proporciona un grado de consistencia, ¿sí? ¿Entre quién? Entre las opiniones que van a estar apareadas. Este grado de inconsistencia, ¿sí? Que acá nos va a mostrar, este grado de inconsistencia, debe ser menor a 1, ¿sí? Entonces fíjense que es interesante el valor que arroja, porque el grado de inconsistencia, en nuestro caso, es de 0.02. Si ustedes tienen un grado de consistencia mayor a 1, deben volver a revisar cómo están haciendo cómo están desarrollando esas preguntas y las comparaciones. ¿Listo? Y ya cuando ustedes hacen esta primera comparación, ojo porque solamente estoy haciendo la eficiencia, pues ustedes vienen acá y van a el nodo de peso. Esperan un momento y aparecen nuevamente las preguntas, pero con respecto al peso. Y ustedes pues van seleccionando el mejor criterio. Después van a potencia nominal, realizan exactamente lo mismo y finalmente evalúan el torque máximo y realizan exactamente lo mismo, desarrollan esas preguntas. Deben desarrollarlas, ¿para qué? Pues para que ustedes puedan hacer una mejor selección. Ahora bien, aquí aparece algo muy importante. Fíjense que no solamente estoy comparando los criterios con respecto a las alternativas, sino aquí voy a empezar a comparar ya el objetivo con los criterios, ¿sí? Entonces, en cuanto a la selección del motor, la eficiencia es más importante que el peso, es decir, es un dato relevante, o sea, si yo quiero seleccionar un motor, para mí es más importante la eficiencia del motor o el peso, ¿sí? Entonces, fíjense que estas preguntas también son bastante interesantes. Aquí me dice, si usted quiere seleccionar un motor, ¿la eficiencia es más importante que la potencia nominal? Entonces, aquí es donde nosotros debemos comparar cuál es el grado de importancia también, en este caso, de los criterios con respecto al objetivo general. Entonces, volvemos a lo mismo que hacemos nosotros, pues seleccionamos el mejor criterio. Y nos vamos dando cuenta, pues precisamente de la inconsistencia, ¿no? A la hora de hacer esa selección. Bueno, una vez ya hemos hecho esto, ya hemos evaluado todos los criterios con las alternativas y los criterios con el objetivo principal, venimos a computación y vamos a realizar la síntesis.
En la síntesis es prácticamente nuestro resultado. Pues como yo no lo hice todo, solamente hice una primera, digamos, comparación. Entonces él aquí me va a arrojar cuál sería la mejor opción. Fíjense que de acuerdo a lo que yo hice, que fue muy poco, pero ustedes sí deben hacerlo todo paso a paso, la mejor opción en este caso que arroja el programa sería el motor Hiper 9HB. Eso es lo que me está diciendo a mí. Fíjense que el dato ideal, ¿sí? O los valores ideales, que son los que están acá, se calculan dividiendo los valores normales en el valor normal de mayor denominación. Es decir, ¿cuál es el valor normal de mayor denominación? En este caso sería 0.29. Entonces, se divide los valores normales, es decir, 0.248397, lo vamos a dividir en 0.291153 y eso me va a dar este valor ideal. Vamos a revisar, serían entonces tengo el valor 0.248937 2489 perdón, 89 0.248397 lo vamos a dividir en el de mayor denominación, que sería 0.291153 y aquí me da pues simplemente este valor ideal, que sería del 0.8531, o también nosotros podemos decir que es el 85%, ¿sí? Será el 100%, 85%, 72%, y aquí también, aquí tendrían el mismo valor, que también sería el 85%. Así se calcula como tal ese tipo de valores. Entonces, una vez se hace esa valoración, allí nosotros podemos sacar conclusiones. ¿Qué podemos decir? Que una mejor opción o una mejor alternativa es poder seleccionar en este caso el motor. Y ese sería el análisis que presentarían. ¿Listo? ¿Por qué se pone este ejercicio? Y lo hice con motores, porque nosotros, la idea es que ustedes puedan trabajar este software. Ustedes también pueden hacer aquí muchísimas cosas. También pueden revisar la sensitividad, ¿sí? Aparecen las gráficas, ustedes pueden revisar otros tipos de comportamientos, ¿sí? Etcétera. ¿Por qué se hace esto? Porque nosotros vamos a, o ustedes van a sugerir unos logotipos. Ya ustedes se supone que ya debieron haber hecho el módulo H5P. Ese módulo H5P es de branding. Y dentro del branding, una herramienta importante es realizar el logotipo de su producto. Entonces, ustedes van a hacer, y eso lo vamos a ver en clase, pues ustedes lo que van a hacer es a identificar o a darme a conocer diferentes tipos de logotipos, pero a través de esta matriz. O sea, aquí sería seleccionar, ¿cuál sería el objetivo? Seleccionar un logotipo. Los criterios es, de acuerdo a los logotipos que ustedes tienen, y ojalá sean 3, 4 logotipos, ¿cuál va a ser su criterio de selección? Entonces ustedes pueden colocar, por ejemplo, el color, los objetivos, la tipografía, ¿sí? Etcétera. Los criterios que ustedes crean necesarios para poder hacer la selección. ¿Y cuáles serían las alternativas? Pues entonces las alternativas serían los logotipos, logotipo 1, logotipo 2, logotipo 3, logotipo 4, o si ustedes quieren darle un nombre a cada logotipo, pues para que se puedan acordar. Y empiezan a hacer las comparaciones acá, de acuerdo a los criterios y las alternativas, para poder lograr hacer una mejor selección. Entonces, así es como se trabaja el software Super Decisions. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Espero sea de bastante ayuda. Y nos vemos en la próxima clase. Feliz día para todos.